Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, que es el podcast de Entre Culturas. Y hoy vamos a hacer un viaje, un largo viaje. Vamos a viajar hasta África, en concreto hasta África del Este, para acercarnos a la realidad que se vive en Etiopía, un país desde el que acaba de llegar Belén Rico, que es la responsable de proyectos de Entre Culturas en esa zona del continente. Belén es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Tiene un máster en Cooperación Internacional por la Universidad de Comillas. Ha trabajado en la empresa privada hasta que a través del máster y de Entre Culturas se fue a Kenia a trabajar con el Servicio Jesuita del Refugiado. Y después también trabajaste en Filipinas y ahora eres la responsable de los proyectos en África del Este con Entre Culturas. ¿Me he olvidado de algo? No, perfecto. ¿No? Bueno, quería preguntarte lo primero de todo, ¿qué situación hay en estos momentos en Etiopía? La situación que me he encontrado ahora antes de regresar, la verdad que ha sido bastante complicada. Políticamente, económicamente y medioambientalmente. Ves que la gente está muy cansada. Mis compañeros estaban muy cansados de la situación debido a la guerra en el norte, en Tigray, la altísima inflación que hay y además que está ocurriendo una sequía que se considera de las peores en estos últimos años y que está afectando a toda la región. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tiene la población allí, en aquella zona? Bueno, yo he podido visitar dos zonas. Uno de los campos de refugiados en el norte, que es de nueva creación, solo lleva un año abierto. Entonces, se ha creado a raíz del cierre de los campos en el norte por la guerra de Tigray. Entonces, ha recibido a los refugiados de esta zona y las necesidades son muy evidentes, más de primera necesidad, de artículos los llamamos de primera necesidad, como son la comida, mantas, de ese estilo, también de refugio digno sobre todo, están viviendo en tiendas de campaña sobre todo, solo hay viviendas construidas, pues no sé, como 100, imaginaros, y este campo acoge como unos 22.000 personas refugiadas de Eritrea. Y existen, la gente va al baño en cualquier sitio, lo cual crea enfermedades, así que hay que construir letrinas, hay que dar apoyo a los mayores, también a las mujeres. Ha habido muchas violaciones, entonces el apoyo psicosocial es muy importante en estos momentos. ¿Las poblaciones de estos campos de refugiados son mayoritariamente de dónde? Acabas de decir Eritrea, por una parte. Sí, las personas refugiadas de este primer campo al que visité son de Eritrea, porque está la frontera en el norte es con Eritrea. ¿Y en los otros? El otro campo que visité, que está al sureste, está con la frontera de Somalia. Es un contexto muy diferente, con necesidades muy diferentes, porque es un campo muy establecido. Llevan 15 años o algo así viviendo. Entonces, pues son más de educación, sobre todo alfabetización para las mujeres, porque en esa parte del país las mujeres no están muy empoderadas, así que es muy evidente esta falta de educación, más de medios de vida, de resiliencia para que puedan ser autónomas. ¿Y los etíopes cómo reciben a todos estos refugiados? ¿Cómo es la convivencia y cuáles son los problemas que se producen? Pues mira, la verdad que es súper interesante porque muy diferentes. En el sureste que os decía, de este último campo, que se llama Doloado, que está con la frontera de Somalia, están muy acostumbrados a recibir personas refugiadas. Entonces, pues la verdad que conviven bastante bien, incluso son de diferentes religiones, tienen diferentes idiomas, pero conviven bastante bien. ¿Qué religiones? Etiopía, la religión mayoritaria es ortodoxa, cristiana ortodoxa, y en esta zona son musulmanes. Pero bueno, se respetan mucho.
En el norte, la cultura, digamos, las religiones son parecidas, hay diferentes religiones, pero es una región donde no están acostumbrados a recibir refugiados. Entonces hay muchas tensiones, se intenta crear integración, el gobierno intenta vender la idea de integración, pero ves que no es real. Las personas refugiadas te lo dicen abiertamente, que no es real, que tienen miedo, que se sienten amenazadas, y por mucho que se venda la idea de integración. Y desde Entre Culturas, ¿cómo se está contribuyendo a cubrir las necesidades más urgentes de estos campos y de lo que está sucediendo en estos momentos en Etiopía? ¿Qué proyectos tenéis sobre el terreno? Pues Entre Culturas apoya junto con el JRS, el Servicio Jesuita de los Refugiados, anteriormente en 3 zonas, antes de que cerraran los campos del norte en Tigray. Ahora estamos solo en 2 y estamos intentando apoyar en la tercera zona, que es el campo que yo visité, para dar respuesta a este movimiento, ¿no?, de personas refugiadas. Estamos ahora mismo en la capital, Addis Abeba, con proyectos de necesidades básicas, como decíamos, alimentos, mantas, también apoyo psicosocial, educación no formal, dando clases de inglés, de amárico, que es la lengua de Etiopía, también medios de vida, un poco más para crear esa sostenibilidad para las personas refugiadas que no tienen derecho al trabajo. Entonces se intenta buscar esa vía de que tengan una vida en un país que no es el suyo. También hay un proyecto de protección a la infancia, porque hay muchos niños que emigran. Y en el sureste, Entre Culturas apoya pues, con un programa de alfabetización sobre todo enfocado a mujeres, medios de vida con talleres así más de costura y este tipo de actividades, y actividades con jóvenes, que esto es súper importante porque parece algo muy básico, pero también es como una forma de apoyo psicosocial, ¿no? Que la gente esté entretenida, que juegue al baloncesto, al voleibol. Y esto también ocurre en Addis. ¿Cómo os recibe la población? ¿Cómo recibe pues a las organizaciones como Entre Culturas que llegan a trabajar y a intentar aportar pues algo para que las poblaciones vivan un poco mejor? Pues la verdad que en mi opinión ha sido muy bonito porque la gente tenía una percepción muy buena del Servicio Jesuita de los Refugiados allí. Nos han dado las gracias con mucha gratitud, las actividades muy relevantes para las personas, incluso pedían, ¿no?, un poco como más recursos y que intentáramos darle más continuidad a los proyectos. Por ejemplo, en el tema de alfabetización de las mujeres, la verdad que ha habido ejemplos muy bonitos donde una mujer nos veía a mí y a una compañera y decían: un día quiero llegar a tu posición, ya sea en España, en Somalia o en Etiopía. Entonces nos pedían, por ejemplo, elementos para poder estudiar en su casa. O sea, al final son madres, tienen que hacerse cargo del hogar. Entonces nos pedían elementos o luz para poder estudiar en sus casas después por la noche. ¿Cómo es el día a día de un refugiado? La verdad que muy complicado. Se parece la vida... hay que entender que los campos de refugiados normalmente están en mitad de un desierto o de zonas bastante aisladas. Entonces, para ir de un lado a otro necesitan andar unas distancias muy largas y suele hacer mucho calor, mucho sol, pocos árboles, porque con la sequía no hay agua. Pues ya a nivel temperatura de clima es complicado, y a nivel servicios, pues eso, como tienen tantas necesidades básicas, pues yo creo que debe ser el día bastante lento, intentando buscar la comida o lo que necesita la familia más a corto plazo, no tanto a largo plazo. Y preocupaciones más básicas, ¿no? Más básicas. ¿Y la educación? Pues en cuanto a la educación, la verdad que los niños tienen acceso a la educación, se promueve,
pero ves a muchos niños trabajando, por ejemplo, ayudando a sus padres en la recogida de madera, en la cocina, al hacer café, que allí es algo súper importante. Ves a niños muy pequeños y también, sobre todo las niñas, pues son mucho más vulnerables porque al final se ven en temas de matrimonios infantiles o, bueno, ¿sabes?, abusos sexuales o este tipo de situaciones. ¿Qué debería hacer Europa en esta zona del mundo? ¿Qué deberíamos hacer como sociedad y qué deberían de hacer las instituciones europeas? Pues en mi opinión debíamos de tener más humildad y deberíamos aprender de este tipo de países que acoge a tantísimos miles de personas refugiadas, ¿no? Porque yo creo que es un acto de generosidad. Al final creo que tenemos en Europa muchísimos más recursos y no se destinen a esto. Entonces creo que hay que crear conciencia real y buscar vías legales, de documentación, facilitar pues eso, las vías legales para que estas personas puedan formar parte de la sociedad, porque al final son parte de la sociedad, pero de una manera que no les permite acceder a cosas básicas como es el trabajo o la educación. ¿Cuáles crees que van a ser los retos y dificultades a los que se va a enfrentar esta zona del mundo en el futuro inmediato? Pues la verdad que lo estaba pensando, es complicado dependiendo de la zona. Pensaba en la zona del norte, es fundamental crear cohesión social. Al final la población refugiada y la población que acoge debe de encontrar la manera de encontrar el beneficio la una de la otra, ¿no? Entonces creo que eso es un reto muy gordo, que tanto el gobierno como las organizaciones como la población tiene que entrar a una. Y además la falta de fondos, o sea, crear conciencia para que se dediquen los fondos necesarios a estas crisis, por ejemplo, en el sureste, que ya está olvidada. ¿Olvidado en qué sentido? ¿De que ya no recibe ningún tipo de ayuda internacional? Claro, al final te encuentras con muchas crisis, terremoto en Turquía, en Siria, pues yo qué sé, la guerra de Ucrania, entonces todos los focos van a esas crisis. Entonces el resto de crisis que lleva años afectando a las poblaciones deja de tener atención, no se ve ya en las noticias, por ejemplo. Y todo lo que no se ve, al final parece que no existe, pero sigue existiendo. Totalmente. Muchas gracias, Belén, por venir a compartir con nosotros esa experiencia, que entiendo que es una experiencia dura, y sobre todo explicarnos lo que está pasando en lugares tan lejanos como es Etiopía, en el que tantas personas se enfrentan todos los días al reto de sobrevivir. Y gracias también a todos los oyentes por escucharnos una semana más, y hasta pronto, hasta la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.